Bien, iniciamos. Entonces, mi nombre es Cecilia Barbieri. Soy la jefa de la sección de Ciudadanía Mundial y Educación para la Paz de la UNESCO y voy a ser la moderadora de este webinar hoy día. Y quiero dar una cálida bienvenida a todas y a todos a este primer seminario web de una serie de seminarios en línea sobre jóvenes que organizada dentro del marco de la iniciativa Los Futuros de la Educación de la UNESCO. Esta es una iniciativa que tiene como objetivo catalizar un debate global sobre cómo el conocimiento y el aprendizaje pueden conformar el futuro de la humanidad y del planeta. Por una parte, depende de un proceso amplio e inclusivo de consulta que va a involucrar que involucra a jóvenes, a educadores, a gobiernos, a la sociedad civil, al sector privado, al mundo académico y otros. Y por otra parte, este proceso incluye una comisión internacional de alto nivel integrada por líderes de pensamiento de diversos ámbitos y de diferentes regiones del mundo. Ahora, está muy claro que no podemos explorar los futuros de la educación sin que las voces de la juventud estén en el centro de esta discusión tan importante. Y es por eso que la UNESCO se ha asociado con la Oficina del Enviado del Secretario General para la Juventud, la cual aboga por el empoderamiento y la participación significativa de los jóvenes y promueve las contribuciones positivas de la juventud para avanzar en el desarrollo sostenible, en la construcción de la paz y en la defensa de los derechos humanos. Y por tanto, esta serie de seminarios en línea, dirigida a jóvenes y por jóvenes, ha sido diseñada para poder explorar las perspectivas de la juventud sobre cómo se debe repensar, cómo se debe reimaginar la educación, mirando mucho adelante, hacia el año 2050 y más allá aún. Cada seminario web cuenta con un o una joven líder para los objetivos de desarrollo sostenible que fue designado o designada por el enviado del secretario general para la juventud en 2020 y incluye un miembro de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación, así como otros jóvenes educadores, otros legisladores, innovadores, artistas. Cada seminario web abordará preguntas más amplias en torno a las perspectivas de la juventud sobre las posibles y fundamentales transformaciones en la forma en que las sociedades, nuestras sociedades, la política, las economías y la cultura pueden organizarse en el futuro. Y más específicamente, abordará perspectivas sobre cómo podrán ser los sistemas educativos y la escolarización en el futuro. Cada seminario analizará estas preguntas desde una perspectiva distinta. Y cada seminario, un seminario se enfocará en la tecnología y el futuro de la educación, un tema que ha sido aceptado y disputado en el último año. Hemos visto mucho durante esta crisis de pandemia en el año pasado sobre el utilizo, el potencial de la tecnología. Un segundo será sobre los futuros de la educación, un tercero, sobre los futuros de la educación para las personas con discapacidad. Y hoy finalmente centramos nuestra atención en los futuros de los conocimientos indígenas y de la educación. Y vamos juntos a explorar cómo la educación indígena y los conocimientos tradicionales contribuyen a una educación que sea más relevante y más inclusiva y cómo puede contribuir al futuro que todos queremos. Y creemos que en el mundo actual esta preocupación por la equidad en la educación es mayor que nunca, particularmente en este contexto de pandemia. Toda nuestra agenda de desarrollo para el desarrollo sostenible, la Agenda 2030, está enfocada en este eje de equidad. ¿Y qué significa para los pueblos indígenas cuando se habla de educación? Esto significa avanzar hacia la justicia cognitiva y epistémica a través de la redistribución de oportunidades de aprendizaje. Significa reconocimiento y la legitimación de la cultura y de los conocimientos indígenas y su inclusión en las políticas públicas. Entonces, ahora me gustaría dar la bienvenida a nuestros panelistas. Hoy tenemos un panel que es excelente, que abordará cuestiones y problemas relacionados con estos temas tan
importante. Y me gustaría presentar cada uno y cada uno puede, de los panelistas puede saludar de manera que sea reconocible para todos los participantes. Y quiero iniciar con Tarsila Rivera Zea. Tarsila es uno de los miembros de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación y es una defensora de cuestiones indígenas. Ahora, Tarsila es una de las activistas indígenas, diría, más reconocidas del Perú y del mundo, que tiene más de 30 años de defensa de los derechos indígenas a través de una organización en Perú. Y muchas gracias, Tarsila, para participar. La segunda panelista, Tania Rosas, que es fundadora de una fundación que se llama El Origen y la creadora de una app que se llama OLAB. Y es una de los 17 jóvenes líderes para los ODS de 2020. Tania tiene 28 años y es colombiana. Cisa Pacarina es aún más joven de Tania, es una estudiante de 19 años de Ecuador y del movimiento Por Ser Niña de Ecuador. Es una activista que lucha por los derechos de las mujeres y de las niñas y podemos decir que su trabajo da una voz importante a las niñas indígenas de comunidades aisladas y que no tienen acceso a la educación. Marco Antonio Martínez Pérez. Marco Antonio es el fundador de Kumontón, México, y es un defensor de las lenguas indígenas. Marco fundó esta asociación, Kumontún, que es una asociación civil con fines no lucrativos y que busca apoyar y participar en proyectos comunitarios productivos y culturales en algunas comunidades originarias de Oaxaca. Y para terminar, tenemos Víctor Yasso, que es fundador de Segunda Piel, que es una empresa social que maneja marcas de co-creación con el propósito de capacitar a artesanas y artesanos textiles como diseñadores de moda. Y muy interesante su trabajo y vamos a escuchar mucho más de él muy pronto. Ahora, antes de entrar en la discusión, quiero invitarlos a interactuar con los panelistas y a poner sus comentarios y sus preguntas en el chat. Tendremos un tiempo dedicado específicamente para responder a las preguntas y a los comentarios al final de la discusión entre los panelistas. Y quiero también informar que hay interpretación simultánea disponible en español, en francés y en inglés. Y ahora podemos iniciar nuestra conversación con nuestros panelistas. Y antes de entrar en el debate con una serie de preguntas que vamos a poner a nuestros panelistas, quería tomar un minuto por panelista para que expresen lo que les da esperanza con respecto al futuro de la educación y al conocimiento indígena. Un minutito solamente para darnos este sueño que ustedes tienen sobre la educación, el conocimiento indígena. Y quizá podemos iniciar con Tarsila. Muchas gracias y es un honor y alegría estar con jóvenes en este panel y que haya gente que nos está escuchando, nos siguen. Entonces, con mucha alegría decirles que nuestros antepasados, digamos nuestros mayores que estuvieron en las comunidades, pensaron que la educación era la clave para acceder a otros derechos. Entonces, sigue siendo una necesidad desde los pueblos indígenas y desde la sociedad en su conjunto, abrir oportunidades de educación que dignifiquen a los pueblos indígenas y que cambie esa manera de ver la educación desde arriba y que se piense que tenemos que insertarnos o integrarnos. Entonces la esperanza es vernos todos en una ciudadanía universal, también como indígenas, compartiendo conocimientos, saberes y aportes, no solo para nosotros, sino para la humanidad.
Bien, muchísimas gracias, Tarsila. Claro, educación como clave para todos los otros derechos. Esto muy verdad. Tania, pasamos a ti. Un minuto. Sí, bueno, primero concuerdo con lo que Tarsila mencionó, estoy totalmente de acuerdo, de hecho era una de las cosas que quería mencionar y añadiendo a eso, también me da mucha esperanza que jóvenes como yo estemos liderando todo ese proceso revolucionario para hacer que la educación sea incluyente para todos. Entonces, esa es mi respuesta, gracias. Bien, Tania, gracias. Quizá pasamos a Sisa. Muy Un buenos días con mensaje. todos, también muy feliz de estar acompañándoles, gracias por la invitación y realmente lo que me da bastante esperanza de la educación en un futuro es que realmente sea igualitaria tanto para hombres como para mujeres, que sea realmente multicultural, que tengamos todos, sepamos los saberes ancestrales de nuestras comunidades indígenas porque son realmente muy valiosos para todos nosotros y tener más que todo ese enfoque en cada una de la educación, esa es mi esperanza en un futuro. Muy bien, Sisa, muchas gracias. Quiero pasar ahora a Víctor. Claro. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias. Yo pienso que eh, no, quizá nos hemos comprometido, nos hemos casado con la idea de que la educación desde el punto de vista de la academia, de la universidad, de la escolaridad, es lo que nos permite abrir puertas, ¿no? Sin embargo, creo que a través del reconocimiento y la implementación del conocimiento que se tiene por parte de los pueblos originarios de todo el mundo, sería sumamente enriquecedor para todos nosotros como humanidad. Entonces, creo que a través de establecer estos puentes que nos permitan nutrirnos mutuamente, ¿no? Podríamos tener una mejor visión en el futuro. Muchas gracias. Claro. Gracias, Víctor. Un puente entre cosmovisiones. Y terminamos con Marco Antonio. Tu mensaje. Dios me Parañihoma, buenos días, qué gusto compartir espacio aquí con las compañeras y el compañero. Creo que algo que me da esperanza al día de hoy es que hay una participación cada vez más visible de jóvenes, de personas indígenas en diferentes espacios y eso pues es resultado de luchas y de hermanas y hermanos de generaciones atrás, ¿no? Entonces, creo que eso me da esperanza porque podemos contar nuestras propias historias, narrar nuestro sentir y esto entonces permite colocar estos temas, ¿no? Como lo decía Tarsila hace un momento, no desde una visión integracionista desde arriba, sino a partir de la diversidad que existe. Entonces, creo que hay un buen camino, aunque todavía falta por hacer. Bien, muchas gracias y esperamos de que sea un camino colectivo, ¿no? Que aprendemos juntamente. Bien, entonces muchas gracias por estas píldoras de sabiduría, diría, y quizá podemos iniciar con una serie de preguntas. Quería iniciar con Tarsila. Tarsila, como activistas, como tú eres, una activista reconocida por los pueblos indígenas, ¿cuál cree que es el papel de la educación para asegurar que los pueblos indígenas tengan una voz en la toma de decisiones? Miren, estamos concibiendo la educación desde la perspectiva indígena actual en varias formas de conocer, aprender y relacionarnos entre nosotros, pero también con el entorno, que son los recursos naturales y el medio ambiente. En ese sentido, creemos que esa oportunidad tiene que ser, por lo menos desde nosotros, los pueblos indígenas, es el escenario que desde la política pública, o sea, desde el Estado o del sistema existente, sea abierta en oportunidades, pero también abierto a los conocimientos, al diálogo de saberes, de aportes que tenemos las culturas específicas.
en ese sentido, hasta ahora hemos venido cuestionando esa forma de educación que es impositiva en una sola lengua y desde una sola cultura. Pero felizmente, no sé, yo creo que los últimos 70 años, desde que se empezó a hablar, por ejemplo, sobre la necesidad de la educación bilingüe antes, luego la educación bilingüe intercultural, ahora pedimos un sistema de educación intercultural en nuestros estados. ¿Para qué? Para que no solamente se vea a los pueblos indígenas solo por la lengua, como la riqueza de la lengua, sino relacionar la lengua como vehículo de transporte cultural, de transmisión cultural. Claro. Y ahí vamos a entender que hay mucho que podemos compartir desde esas culturas específicas, justamente el proceso de formación. Por ejemplo, el concepto de la relación intergeneracional y del respeto entre las diferentes generaciones por su sabiduría, por sus aportes, es una práctica desde la filosofía indígena. El usar los recursos naturales apropiadamente, cuidándolo, no depredando, es parte del conocimiento indígena. En el contexto de la crisis climática, más que nunca, se recurre ahora a los conocimientos indígenas porque, bueno, nos ha permitido justamente preservar los recursos no renovables. Cuando hablamos, por ejemplo, de la crisis alimentaria en el mundo, ¿a dónde recurrimos? ¿Cómo es que las culturas originarias, indígenas, que se han mantenido lejos justamente de esas imposiciones, todavía han conservado la biodiversidad y seguir desarrollando la genética, por ejemplo, de la variedad de producción de alimentos y plantas medicinales? Entonces, todo esto por mencionar algunos. Y el otro que es muy indígena en la educación es cómo aprendemos, por ejemplo, a internalizar la responsabilidad desde una comunidad. Aprendemos a cuidar, sea una plantita, sea acompañando a la mamá o a los padres, criando los animalitos. Entonces, y crecemos cuidando eso para un bien común. Entonces llegamos a otro concepto que ahora es tan importante, que es el pensar en que somos una colectividad que se merece respeto, que se merece ser escuchado y no seguir en los aspectos que ahora nos llevan a problemas y enfrentarnos con lo que es la situación actual en varios países, es que estamos siempre poniendo atención en las diferencias y no en las similitudes y no en las prioridades comunes. Entonces creemos que la educación tiene que de alguna manera hacer que esa división tan estratificada que tenemos entre el que puede, el que tiene, se convierta más bien en una relación horizontal de diálogo de conocimientos y de aportes para construir mejores sociedades. Entonces los indígenas lo único que queremos es eso, que las jóvenes y los jóvenes que salen de las escuelas secundarias o de las universidades sepan de dónde vienen, de qué civilizaciones, qué carga cultural, histórica y de valores tienen como riqueza y a partir de ahí proyectarse con dignidad, con seguridad y con los plenos derechos, no como ahora que porque eres mujer, que porque eres indígena, porque no hablas bien la lengua o no tienes acceso a otra información que lamentablemente te legitima. Y no, es que la educación es la base para que justamente la autoestima, la dignidad de las personas nos dé la seguridad que tenemos derechos que otros tienen que respetar, pero también nosotros tenemos que aprender
a dialogar en ese mundo donde la diversidad debe juntarse justamente por los valores humanos, los derechos humanos, y no como vemos hasta ahora que todo el mundo lo conoce, ¿no? Las jóvenes, a mí me alegra muchísimo que estemos pensando en la Agenda 2030, y uno de los aspectos que afecta mucho a la juventud indígena es que justamente, a pesar del esfuerzo de los padres para acceder a formación superior, no tienen las mismas oportunidades que los no indígenas. Entonces, ni para el trabajo, ni para la formación superior, ni oportunidades que les den derechos como a cualquier ciudadano o ciudadano. A eso aspiramos con la educación, ser escuchados, pero por supuesto, todo es esperanzador porque la nueva generación accede a nuevas herramientas, información, están así escuchándonos y nosotros escuchándonos, que también nos enriquece a la generación mía y anterior. Y entonces son ejemplos que tenemos que seguir replicando de aquí hacia lo externo, la globalidad, pero no olvidar nunca que tenemos un pueblo desde las comunidades alejadas, rurales, que quieren seguir siendo lo que son, y las nuevas generaciones que sigan siendo lo que deben ser, pero sin exclusión, marginación y discriminación de ningún tipo. Ese sería mi primer aporte para la reflexión. Muchas gracias, Tarsila. Un aporte muy interesante, muy rico y con muchos puntos importantes que quizá podemos comentar algunos de los otros panelistas. Tú mencionaste justamente, Tarsila, el papel de los jóvenes, ¿no? En esos desafíos que estamos abordando. Y quizá otros comentarios. Sisa, por ejemplo, ¿tú quieres agregar algo de tu parte o uno de los otros panelistas? Sí, por mi parte sí me gustaría agregar, realmente, como bien dice, ¿qué papel juega la educación? Pienso que es muy importante porque a través de la educación nos capacitamos, podemos aprender nuevas ideas para poder ser agentes de cambio en un futuro. Con esta misma información podemos asimismo también podemos cuestionar las opiniones que nos han dicho y tomar decisiones responsables en este contexto. Entonces, creo que la educación sí es muy importante y debe ser así, como bien lo mencionaba Tarsila, intercultural, de doble vía, tanto que estudiantes como profesores podamos aprender uno del otro. Claro. Gracias, Sisa. No sé si los otros colegas quieren intervenir. ¿No? Entonces, quizá pasamos a una segunda pregunta y quería preguntar a Tania ahora. Tania, la Fundación El Origen, ¿no? Trabaja para dar a jóvenes en contextos vulnerables una segunda oportunidad en la educación. Y en tu trabajo con la Fundación, ¿qué prácticas prometedoras ves para involucrar a jóvenes indígenas rurales en particular, y no solo, desfavorecidos y no escolarizados en la escolarización, que cree que debería mantenerse o reproducirse a escala en el futuro? Imagino que tú tengas prácticas, ¿no? De las cuales podemos tomar lecciones, ¿no? Aprender lecciones. Tania. Bueno, yo creo que la clave está en crear soluciones locales pensando en lo global, no crear soluciones globales pensando impactar en las comunidades, sin ni siquiera conocerlas bien. Entonces, en este sentido, creo que lo más importante sería empoderar a los jóvenes locales a que ellos mismos creen sus propias soluciones y puedan, en efecto, darle la efectividad que requieren para el cumplimiento. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en un desafío que inició hace como 6 años cuando creamos la Fundación El Origen. Nosotros nos dedicamos a la investigación educativa. Yo soy investigadora educativa, enfocada en la etnoeducación. Y estuvimos tratando de implementar nuevas tecnologías globales que habían sido ya implementadas en otras comunidades, en otras partes del mundo, pero no surgieron efectos porque efectivamente no fue pensada en la comunidad. Ninguna de ellas fue pensada en la comunidad, en el contexto local, que es muy diferente a cualquier otra comunidad en cualquier parte del mundo. Entonces empezamos a crear nuestra propia tecnología. Con ello salió OLAP, que es una aplicación de educación inclusiva que funciona sin internet, también en lenguas indígenas,
y permite que otros jóvenes, organizaciones y escuelas en otras partes del mundo puedan también utilizarla, implementarla en sus actividades y modificarla, colocarla en su propia lengua, su propia cultura, sus propios colores, que los avatars se parezcan a la cultura local, que tengan sus vestimentas tradicionales, y en efecto que los niños y jóvenes que accedan a ella puedan sentirse identificados, que es una de las problemáticas de las soluciones globales que se están creando. No nos ayudan a sentirnos identificados, no estamos entendiendo, están hablando en un lenguaje que no entendemos, de un contexto que no entendemos, y están siendo aplicadas y desarrolladas por personas que realmente no nos entienden. Entonces, la clave está, en efecto, empoderar a los jóvenes locales, darles las herramientas que requieren y ponerlos a desarrollo sostenible en sus propias comunidades. La clave está en pensar local a impactar global. Bien, gracias, Tania. Creo que tuvimos algunos problemas en el audio en el último minuto, pero creo que está muy bien, bueno, comprendimos bien tu respuesta y el poder de la tecnología al servicio, ¿no? De los jóvenes de las comunidades tuyas. Quizás sobre este tema podemos tener quizá Marco, que nos comenta desde su experiencia, que también trabaja en un contexto muy específico, ¿no? En México, con su comunidad. Así es, creo que ha dicho algo sumamente relevante, Tania, es desprendernos de esta idea de que vamos a llegar a una comunidad y seremos los salvadores, los que llevemos la solución a todo y que además aplicable en todos lados. Caso muy específico de México, hay una diversidad increíble de lenguas, de pueblos, y si algo funciona en un lugar, no significa que va a funcionar en el siguiente. Desde ahí, ¿no? O sea, no se trata de replicar. Y creo que una base es esto que sería retomar, no pensar en ser los salvadores de la solución o tener la solución perfecta, sino mejor pensar en procesos que sean dialógicos, que sean horizontales y a partir de ahí generar junto con la comunidad las propuestas que se tengan. Claro, construir eso colectivamente. Muy bien, muchas gracias. Quizá podemos proceder con Sisa. Sisa, dado que has abogado por la educación de las niñas durante años con tu organización, ¿cuáles crees que son las principales barreras y los principales desafíos para la educación de las niñas indígenas? Y en tu opinión, ¿qué crees que se podría hacer a nivel comunitario para apoyarlas? A ver, realmente vamos a empezar por las barreras importantes que tenemos en la educación. Una de estas precisamente es el idioma, que sea una educación bilingüe e intercultural, que sea realmente así, no que solamente se quede en palabras, sino que sea en acciones. Ahora estamos en un contexto de pandemia, entonces el COVID-19 viene a ser una de las principales barreras también en la educación de las niñas indígenas que viven en comunidades rurales y apartadas. Otra de las barreras que también hemos identificado es precisamente el tiempo-trabajo que están dedicando las niñas, adolescentes y jóvenes en sus labores del hogar, el trabajo doméstico, reproductivo y agrícola, que también lo hacen. Hablamos también de una barrera económica, de recursos económicos, que precisamente en este contexto de crisis mundial, emergencia sanitaria, muchas personas han quedado desempleadas. Entonces, por ende, es que es una barrera muy importante. Ahora también hablamos de calidad de educación. Antes podíamos ir a las escuelas a recibir nuestras clases presenciales, sin embargo, debido a todo lo que está sucediendo, ahora tenemos que recibirlas de forma virtual. Entonces ahí de alguna forma baja la calidad de educación según lo que hemos podido presenciar. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué soluciones podemos brindar desde la comunidad? Lo que es en acceso a Internet, por ejemplo, podemos trabajar con lideresas, con organizaciones públicas, privadas, ONGs, para que podamos instaurar puntos de conexión de calidad y gratuitos para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las comunidades rurales puedan acceder a sus clases virtuales. Respecto a lo que es el tiempo-trabajo, podemos hacer que las personas adultas, es muy importante que las personas adultas se repartan las labores de forma equitativa, sin importar el género, para que todos podamos tener el tiempo de poder, los niños en todo caso puedan tener el tiempo de poder estudiar, porque es responsabilidad de los adultos y no de los niños. Que uno de los datos que quiero aportar aquí también es que las niñas usan semanalmente ocupan el 30 horas de su semana en labores dirigidas al hogar.
Entonces ya está normalizado tanto esto del trabajo infantil, del trabajo de las niñas en el hogar, que se prioriza la educación en los varones y esto ocasiona que las niñas abandonen sus estudios posteriormente. Ahora los recursos económicos. ¿Qué podemos hacer aquí? Entre estas comunidades podemos nosotros organizar formas alternativas de supervivencia, trueques, emprendimientos comunitarios que todos podamos apoyar para poder salir adelante. En calidad de educación, como ya lo había mencionado, ser una educación de doble vía en la que tanto educadores como estudiantes podamos aprender el uno del otro y podamos asimismo enriquecernos de igual forma. La educación en este tiempo debería ser también el 80% apoyo psicopedagógico, psicosocial, porque estamos viviendo una situación muy crítica, una situación de pandemia. Entonces, creo que la educación debería ser de esta forma para apoyar a los niños y que puedan concentrarse más en sus estudios. Debería ser más empático también el sector educativo y las familias. Eso, realmente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Y solamente bueno, pedir a todos los panelistas, porque vi un comentario, si pueden hablar un poco más lento, los que hablan muy rápido, para el tema de las traducciones, de la interpretación. Muchas gracias. Y bueno, gracias, Isai. Creo que tú mencionaste una barrera, que lo del idioma, justamente que probablemente una de las barreras mayores. Bueno, cuando tú hablabas estaba pensando a uno de los estudios que la UNESCO hizo un par de años atrás, que es un estudio regional sobre los aprendizaje en América Latina, en este caso, y en el último, que era el 2016-2017, claramente se ve que los alumnos, en comparación, una comparación entre los alumnos indígenas y no indígenas, los alumnos indígenas obtenieron sistemáticamente los resultados más bajos en logro de aprendizaje en los últimos 10 años. Y una de las barreras era justamente el idioma. Y bueno, gracias para tus puntos. Quizá, Víctor, desde tu experiencia, ¿podría quizá comentar o aportar algo sobre el mensaje de Sisa? Claro, sí, con gusto. Bueno, estamos hablando sobre las barreras y desafíos que presentan específicamente las niñas, ¿no? Sisa hablaba sobre justamente el contexto, ¿no? La urbanidad, la ruralidad, y como mencionaba también anteriormente, no puede funcionar un programa igual en una parte que en otra, ¿no? Entonces, esta parte de la personalización, que por ejemplo es algo que ha trabajado Tania en los programas educativos y que sean de calidad, accesibles también, accesibles en el tema de idioma, de la conectividad que se tiene, ¿no? Ya sea presencial o usando algún medio electrónico. Bueno, estamos hablando de que existe, para empezar, una violencia estructural no solo en nuestros países que pertenecemos quizá al sur global o donde existe presencia de pueblos indígenas, sino a nivel internacional. Entonces, porque existe una asimetría tanto social, económica, política, eh, que priva o no priva, limita de alguna forma o no de alguna forma, de muchas formas, a niñas, ¿no? Para recibir esta educación. Y como mencionaba Sisa, ¿no? O sea, tenemos la conciencia desde nuestra cultura que es normal exigirle más a las niñas y mujeres en general el tema del trabajo doméstico, que debería ser una cuestión compartida, ¿no? Que es algo que también, por ejemplo, bueno, yo desde la parte externa, eh, que lo puedes observar, ¿no? La cuestión de cómo con las maestras artesanas con quienes he tenido la oportunidad de trabajar, cómo tienen que dividir su día, ¿no? De que tener cuidado de la tierra, de los animales, de la casa, de la familia, del marido, de los hijos, etcétera. Además, cumplir con el programa de asistencia social de gobierno y además tener como el tiempo, o darse el tiempo para hacer su actividad económica, ¿no? En este caso, pues, el arte textil. Entonces, son muchísimos retos, pero creo que se está haciendo algo y iniciativas como la de CISA, que también se han eh, hecho otras en otros países, creo que nos da luz verde, o no luz verde, sino una luz guía para saber
qué es lo que se requiere, ¿no? Porque nosotros como externos realmente no sabemos, sino que estar más que nada atentos, con una escucha atenta, para saber cómo nosotros podemos apoyar de alguna forma, ¿no? Claro. Gracias, Víctor. Justamente siguiendo un poco tu discurso, tú has estado trabajando sobre iniciativa específica, ¿no? Para empoderar a las comunidades indígenas. Y como tú mencionaste, desde la perspectiva social, económica y creativa, ¿no? Entonces, ¿podrías compartir un poco más sobre tu experiencia y sobre las prácticas más prometedoras al respecto? Claro, sí, con muchísimo gusto. Bueno, Segunda Piel fue, bueno, es un proyecto que nació desde la universidad, en el contexto, y viene de dos contextos, ¿no? La primera, que era una parte de investigación académica, que es esta parte como estructural de verlo como alguien que no pertenece a un pueblo indígena, pero que quiere conocer más, ¿no? Porque te lo plantean en los libros y todo este tema, pero es una cuestión súper diferente ya en la práctica, ¿no? Entonces, eso, y además hay un interés personal mío en el arte textil indígena, y poco a poco uno va escarbando, ¿no? Entonces se da uno cuenta que, por ejemplo, aquí en México, desde aproximadamente los años 70 ha habido diseñadores, marcas, que han querido hacer una especie de colaboración con pueblos originarios, pero se ha caído en algunas prácticas donde existe más que nada explotación, extractivismo, el uso, o sea, se va a escuchar mal, pero así es como se ha planteado en muchas ocasiones, que los artistas textiles indígenas solamente son mano de obra, ¿no? Y muchas veces mano de obra barata para estas colaboraciones, ¿no? Entonces caemos también en temas de apropiación cultural y todo esto en un contexto enorme de racismo y de clasismo, donde hay o sea, se hace notar en este caso específico las asimetrías sociales, económicas que existen, ¿no? Entre personas indígenas y no indígenas. Entonces, combinando todo, yo dije, bueno, es que ¿por qué no existen diseñadores indígenas, no? Si tienen todo este conocimiento de su arte, toda la técnica, ¿no? Esa especialización, ¿qué hace falta? ¿Por qué no hay una propuesta, no? Y bueno, la respuesta es en exceso amplia, porque entonces nos damos cuenta que existe un tema de, aquí en Querétaro, que es donde yo me encuentro, se dan mucho la venta de las muñequitas, que ahora les llaman lele, que tienen sus trencitas, aquí tengo como esta, que es como un recuerdo muy común en México, ¿no? Entonces, pero y entonces es como de, ¿por qué a fuerza nosotros tenemos como no indígenas, como mestizos, ¿no? Que tenemos como esta especie de privilegio, nos damos el lujo de regatear a sus creadoras, ¿no? Y eso es una práctica que se repite muchísimo y que, bueno, ya abordando directamente lo que tratábamos de hacer en Segunda Piel, eh, justamente esta palabra de empoderamiento que ahora todo el mundo la usa para muchas cosas, pero nosotros entendíamos el empoderamiento como tener la capacidad de. Entonces abordábamos cuatro áreas específicas: la parte económica, la parte social, la parte personal y la parte creativa, donde en cada una de ellas, bueno, por ejemplo, en la parte económica no solamente era la cuestión del incremento en el ingreso, porque también existe una interacción social, familiar incluso, en la cuestión del incremento del ingreso o qué tipo de ingreso tiene cada miembro de la familia, ¿no? Cada uno es muy particular de cada contexto, entonces no podemos generalizar de ninguna forma. Pero además, ¿qué parte existe en la cuestión de las finanzas personales, ¿no? O sea, que eso nos importa a todos, ¿no? Que muchas veces no tenemos como esta preparación financiera, ¿no? Porque quizá nuestro sistema educativo, al menos aquí en México, no nos enseña, ¿no? Cómo podemos librarnos
ahí de toda esta cuestión financiera tan mundana pero tan necesaria. Y la cuestión social, que es una cuestión que teníamos muy, muy presente, ¿no? Es muy fácil en el tema de la ropa que el diseñador X hizo tal cosa, ¿no? Aunque sea una cuestión hecha en serie, ¿no? Pero como tiene la firma de X diseñador, pues ya es algo que te da cierto estatus social, ¿no? Que es algo que no pasa, por ejemplo, o no pasaba, ¿no? Ahorita, afortunadamente, en este contexto de la pandemia, he visto, ¿no? La cuestión de que más maestras y maestros artesanos han emprendido sus proyectos en redes sociales y tienen como esta cuestión de autogestión. Las redes sociales no las ocupan nada más como para que sea en conocerlos a ellos, sino para realmente ser un medio de comunicación de lo que ellos quieren comunicar, ¿no? No ser expuestos, sino ellos darse a conocer, dar a conocer su trabajo, qué hay detrás, ¿no? Porque no solo es un tejido bonito, es la concreción de toda una cuestión iconográfica, cultural, todo un bagaje cultural, toda una técnica desarrollada por sus ancestros, ¿no? Y que nosotros como externos podemos compartir el gusto por ello, ¿no? Y valorarlo y apreciarlo, ¿no? Entonces, bueno, detrás de todo esto creo que hay una cuestión súper importante que es la parte de la seguridad, ¿no? Una parte de la seguridad tanto en su identidad, tanto colectiva como individual, que ahora se manifiesta, ¿no? Y se expone, no quizá que en otro momento, oportunidades, pero ahora al contrario, ¿no? Se enarbola como una parte de que es parte de una identidad que ofrece, ¿no? Que tiene que ofrecer y que nos puede aportar muchísimo, ¿no? Que es lo que mencionaba quizá en el inicio, la parte de que este conocimiento que no necesariamente viene de lo académico o de lo escolarizado, de un sistema impuesto, es muy valioso y nosotros también deberíamos estar abiertos a eso. Claro. No sé si ya me extendí demasiado. No, no, está bien. Yo creo, bueno, tengo Tercila que quiere intervenir, pero yo tengo una pregunta muy breve, pero es mi curiosidad y creo la curiosidad de muchos compañeros acá. ¿Por qué llamaste Claro. tu fundación Segunda Piel? Oh, bueno, yo soy una persona muy romántica y soñador, muy cursi. Entonces, Segunda Piel, tomamos el elemento de las serpientes y que tienen la capacidad de cambiar su piel o de mutar su piel para poder renovarse, ¿no? Bueno, entonces, haciendo como uso de este elemento, nosotros decimos que la ropa es como nuestra segunda piel y que cada que nuestra identidad se va regenerando, se va transformándose, entonces nosotros hacemos esta muda de piel, porque a fin de cuentas yo creo firmemente que la vestimenta, más allá de una cuestión sumamente frívola o de puro glamour, lo que sea, es una forma de comunicarnos, ¿no? Y de decirle al mundo qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos, lo que queremos hacer y con lo que soñamos, ¿no? Entonces, por eso se llama segunda piel. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Tarsila. Sobre el punto de Víctor, yo quisiera hacer dos comentarios. Una que tiene que ver con lo que él ha expuesto, nosotros le hemos llamado el derecho a desarrollarse económicamente desde el contexto cultural y desde los conocimientos, tecnología y aportes que tenemos como valores y proyectar eso con un fin económico para la sostenibilidad en la familia, en la comunidad. Y eso es totalmente válido. Sin embargo, nosotros vemos cómo cuando nuestros conocimientos, en este caso la iconografía, los diseños, pasan a ser vistos como el de dominio público y que cualquiera lo puede tomar, ahí entramos en conflicto. El tema de la propiedad intelectual y el reconocimiento a esa propiedad intelectual individual y colectiva de sus creadores. Ya desde el año 95, las mujeres indígenas de las Américas
formamos una comisión y llegamos hasta la OMPI, ¿no? A la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, para tratar de incidir a que se respeten los conocimientos indígenas y se pueda también, como estamos en este sistema, pedir permiso o respetar la cultura de origen y demás. Entonces, muchas barreras porque se ve desde el punto de vista de la empresa. Entonces ahí tenemos un conflicto de la utilización inconsulta y de apropiación, digamos, no correcta de esos conocimientos, de esa tecnología, sin siquiera mencionar a qué pueblo o a qué cultura pertenece. Ese es un primer punto que es una agenda pendiente. Sobre todo ahora que se habla de desarrollo económico y cuando vemos en las regiones los pueblos indígenas que son tan ricos culturalmente y en recursos, están en el mapa de la extrema pobreza, entonces es totalmente contradictorio. Entonces ya no queremos llamarnos pobres extremos, sino en situación de pobreza por efectos externos. Lo segundo es en relación al conocimiento. Cuando nosotros en Chirapaj empezamos dándole valor a las cosas maravillosas del textil, por ejemplo, y los colores y la combinación de colores en el textil y las formas, la sociedad, el tema del racismo, los prejuicios y la discriminación, nos decían que éramos indios burgueses, indias que, bueno, y entonces nos pusimos a mirar lo que significaba la expresión en los textiles como arte. Y entonces llegamos a encontrar una respuesta. Si nuestros mayores, nuestra civilización desarrolló esa parte plástica tan artísticamente y que se vestían con arte, entonces, ¿por qué no nosotros recuperar eso? Es maravilloso. En su expresión moderna, por supuesto, porque nadie va a andar ya sin zapatos, ¿no? Pero es eso. Entonces, ahí vimos cómo justamente la educación de un solo lado y deslegitimando los conocimientos de culturas propias, nos dañó la autoestima y la propia identidad. Entonces, la educación tiene un valor importantísimo en un sistema formal actual y por eso es que el cambio tiene que venir desde nosotros o desde nosotras, pero también desde la sociedad tiene que ir cambiando. Y lo tercero es relacionar justamente aprendizaje, conocimientos, tecnología propia en relación a la educación. Nosotros igual, como vengo de una zona muy pobre material y económicamente, pero muy rica culturalmente. Entonces tenían un textil que las mamás o las abuelas solamente plantaban una estaca en el suelo, lana, y en situación de conflicto nos pusimos a crear espacios donde las niñas y niños afectados por la violencia política que quedaron huérfanos pudieran encontrar espacios amigables, porque eran rechazados en los lugares de refugio porque no hablaban el castellano o porque eran cholos, porque eran indios. Entonces dijimos, no puede ser. La abuela vino, plantó la estaca, dijo, denme lana, y empezó a enseñar algo muy simple, a tejer unas cintitas que yo los uso para amarrar el pelo, y era una tecnología muy fina que se llama el Aymarakuro, y pusimos a un artista plástico a su lado, al lado de la abuela, y una pedagoga. Y saben ustedes que esa tecnología desarrollaba la psicomotricidad fina y gruesa, todas las habilidades para el aprendizaje y toda la parte lógico-matemática. Entonces, ¿cómo esto que era tan mal visto, que se usaban las fajas, que se llaman los chumpis en Perú, que era menospreciado y que se reemplaza por las correas de plástico,
encerraba tanta sabiduría, tanto conocimiento y que además debería llevarse al aula. Eso es nuestro sueño, que ese tipo de conocimientos se validen y se legitimen en el sistema formal, para que podamos no tener vergüenza de usar esas cosas maravillosas y que se aplique también, claro, al diseño de ropa moderna, porque las jóvenes ya no van a usar la ropa como hace 50 años, pero sí saber que esa cintita que se pone ahí como un adorno del bolsillo o del puño tiene ese significado maravilloso. Eso es lo que queremos en el cambio de educación, para que las jóvenes vayan felices de lo maravilloso que heredamos de nuestros ancestros y que también sirve a otros. Claro. Muchas gracias, Tarsila, por esta maravillosa idea. Y creo que, bueno, en la región de América Latina seguramente tenemos ejemplo también de países, ¿no? Donde se integra más el conocimiento indígena como política pública, que creo que es un modelo para muchos otros países. Yo quiero pasar a Marco ahora, hablar un poco más del tema de las lenguas indígenas. Marco, tu asociación se enfoca en crear herramientas que enseñan cómo leer y escribir en lenguas indígenas en México. Entonces, lo que queremos preguntarte, ¿cómo y por qué deberíamos dedicar esfuerzos para mejorar la inclusión de las lenguas indígenas en la educación y, en particular, cómo puede contribuir la tecnología en eso, que esto es importante? Marco. Sí, ahí me gustaría nada más un poco, había pedido agregar algunas cosas a los comentarios que hacía Tarsila sobre el tema anterior, pero es muy breve. Por Primero, favor. que ella nos dio ya 3 puntos de suma importancia, que es mencionar el origen, el reconocimiento y el aprendizaje y tecnología que hay. Pero recientemente y sobre todo en México se ha dado una discusión muy fuerte y yo agregaría un 4.º punto que sería en cuanto a la distribución de las ganancias que hay en los textiles y en los trabajos textiles de comunidades indígenas. Y esta es la parte ética. Sí está bien mencionar de dónde es, pero si hay una distribución muy, muy diferente, entonces algo está sucediendo ahí. Entonces solo estamos tomando una bandera de decir quiero dar a conocer el textil de un pueblo indígena, de una comunidad, este arte que hay, pero yo me llevo el 80, el 90% de la ganancia, ¿no? Entonces, esta parte ética creo que hoy en día también está en discusión y es algo que yo siempre recomiendo. Yo no me atrevería a hablar de textiles, pero yo siempre recomiendo que investiguemos al menos eso, cómo se está haciendo esta distribución y cómo es la ética en las marcas que estamos comprando, ¿no? Entonces, solo agregar ese punto, creo, a los 3 anteriores que atinadamente y muy certeramente dijo Tarsila. Y bueno, retomando el tema de lenguas indígenas, gracias. Retomando el tema de lenguas indígenas, pues sí, en Kumondún lo que hacemos es, somos un colectivo que queremos dar a conocer la diversidad lingüística que hay, que tenemos, pero usando las herramientas tecnológicas. Es decir, aprovechar o apropiarnos de estas herramientas y lo hacemos no con todas las lenguas, sería como imposible, pero iniciamos con la nuestra, la propia. Mi lengua materna es el Ayoc, entonces lo hicimos con esta primera lengua. La idea o la motivación es que pudiéramos también facilitar la enseñanza o el aprendizaje al momento de escribirlo o trabajar con algunos grupos migrantes, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno, cuál es el contexto en el que estamos actualmente? Es que las lenguas indígenas se están dejando de hablar. Esa es una realidad. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2020 en México, el porcentaje de hablantes disminuyó muchísimo, del 6.6 pasó al 6.1%. Significa entonces que las nuevas generaciones, los niños, no se lo estamos enseñando y algo está sucediendo ahí, ¿no?
porque no es solo transmitir la lengua, es decir, hace rato en la primera intervención lo mencionaba Tarsila y lo anoté, lo subrayé aquí, porque no es solo transmitir una lengua, es todo lo que hay dentro de ello, todo lo implícito que hay, nuestra forma de organización, nuestra religión. O sea, yo no concibo, por ejemplo, ponerle un nombre en español a mi religión, que es el Abinso Hancha, bueno, lo más cercano sea como una religión propia, pero aún así no me dice nada. Entonces, todo esto ahí está implícito, nuestras fiestas, no sé si sea un concepto correcto, pero todo está codificado de esta manera. O sea, nuestra lengua lo es todo, no es como una parte ajena a nosotros, sino lo va a englobar de manera transversal. Una vez que comprendimos o entendimos esto, es que ¿cómo podríamos aprovechar entonces estas herramientas tecnológicas, estas herramientas que están hoy en día en un dispositivo? Nosotros hicimos una aplicación para que los niños puedan interactuar con ella, niños o adultos, eso nos da gusto. Pero estamos muy conscientes de que la tecnología o estas herramientas son solo eso, herramientas. Forzosamente se requieren procesos y condiciones que permitan que la lengua se siga hablando. Yo quisiera llevarlo a un contexto muy personal, que es con la educación formal que hay en mi pueblo. En mi pueblo yo estudié, no hay secundaria, solo hay primaria, es decir, solo 6 años estudié en mi pueblo. Y es una escuela bilingüe. En teoría nos deberían enseñar o aprenderíamos de aprender en español y en mi lengua, el Ayoc. Sin embargo, no sucede. El aprendizaje todo es en español, porque el maestro que llega, aunque habla una lengua completamente diferente a la mía. Entonces no se cumple esta parte del bilingüismo. O sea, y de las horas que pasamos en el salón, solamente le dedicamos una y le llamaron al final como lengua indígena, una materia, una asignatura. Entonces, esta educación formal, por lo menos en mi contexto, no está funcionando o no funciona de esta manera. Sí tendría que ser pensado que los maestros fueran de allá a partir de estos conocimientos propios, a partir de saberes comunitarios, que pudiéramos tener estos diálogos con las otras generaciones, es decir, incluso sacarlo del contexto de un aula, del salón de clases, ¿no? Llevarlo a otras latitudes. Yo recuerdo cuando estudiaba la primaria, pues teníamos acciones como cortar café, participar activamente en actividades de la propia comunidad, ¿no? Entonces, para ir cerrando, pensar o que somos conscientes que la tecnología es una herramienta, pero hay otros elementos sumamente importantes. Si bien podemos propiciar que se siga hablando nuestra lengua, también hay mucho trabajo a nivel sociedad. Hay muchísimo racismo y discriminación, increíblemente lo sigue habiendo. A nivel instituciones de gobierno, también se debe exigir que se garantice el cumplimiento a leyes, porque existen leyes, pero desafortunadamente si una persona de mi pueblo va a solicitar un servicio médico, de justicia o educativo, no puede tener acceso porque no hay traducción, por ejemplo. Entonces, es un tema complicado y creo que la tecnología puede abonar, pero todavía, a pesar de que somos portadores y somos usuarios de esto, somos conscientes de que son herramientas, ¿no? No nos están dando, no nos podrían dar la solución completa, ¿no? Entonces, es como desde mi experiencia lo que observo y lo que veo. Y perfecto, muchas gracias, Marco. Creo que son puntos muy relevantes. Veo que en la chat también vamos a tener varios comentarios sobre estos temas de educación bilingüe, el rol de los docentes, por ejemplo. Quizá me gustaría escuchar a Tania, porque ella también trabaja mucho con el tema de la tecnología, ¿no? Y de los idiomas. Un comentario sobre tus puntos y después tengo una pregunta para ambos también. Tania. Sí, bueno, nuevamente estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Marco. Pasa también en el contexto colombiano. Las comunidades se supone que están recibiendo una educación bilingüe e intercultural. Sin embargo,
los están colocando, no sé, a leer Harry Potter en español y luego intentar entender el contexto de Harry Potter. Es totalmente confuso. Porque no solamente es, si bien llega una profesora hablando en su lengua, es toda la adquisición del conocimiento, la forma también en que se transmite, la forma en que se aprende en las comunidades es diferente a la forma que se aprende en el sistema educativo regular. Como lo mencioné en un momento, Tarsila, aprendemos creando, haciendo cosas, interactuando con el contexto e implementando recursos que sean entendibles y que sean como que te hagan sentir familiarizada con tu cultura, con algo que conoces y es tangible. Entonces, en efecto, la tecnología incluyente, basada en la comunidad, o sea, creada, diseñada con la comunidad, es una herramienta, sería una herramienta para ayudar a los niños a que puedan adaptarse a esta nueva realidad y adquirir las habilidades que requieren para poder sobrevivir en este nuevo mundo, porque si bien tal vez la tecnología no sea la solución completa, sí es requerida para poder triunfar y para poder siquiera acceder a oportunidades de emprendimiento, laborales, o solamente para crear proyectos comunitarios que sean sostenibles. Entonces siempre, hoy en día es requerido poder adaptar esto, pero pensando siempre en lo local. Y intentar como revolucionar todo este sistema educativo que están queriendo implementar en todas las comunidades, que en efecto no está funcionando, porque por ejemplo en Colombia el 29%, 29 de cada 100 estudiantes logran terminar en la secundaria y solo 5 de ellos logran ingresar a la universidad. Estos son estudiantes indígenas. En Colombia hay alrededor de 380.000 estudiantes indígenas hoy en día registrados y es muy triste saber que la mayoría de ellos no van a pasar del colegio. Entonces, ¿cómo creamos accesibilidad? Y en realidad la educación digital ha permitido que muchas personas en cualquier parte del mundo puedan acceder a contenidos educativos, formarse, tener certificados, etcétera. Estamos accediendo a un mundo de conocimiento gracias a la educación digital. Pero ¿qué hacemos con las comunidades? Estamos creando una brecha gigantesca, porque si bien en algún momento pueden conectarse a Internet, lo que van a encontrar en Internet no está relacionado con su contexto, no está relacionado con lo que ellos están viviendo, con lo que necesitan aprender para generar sostenibilidad en sus comunidades. Entonces, por eso es tan importante crear tecnología aplicada a las comunidades y trabajar en conjunto, trabajar en equipo con diferentes organizaciones comunitarias, escuelas locales, en otras partes del mundo para crear soluciones en conjunto que puedan tener un impacto global. Entonces, nada, la tecnología podría ser un asistente ideal para las comunidades. Muchas gracias, Tania. Y que sí creo que el tema, me recuerdo en los años pasados, en mi trabajo en la región, un tema importante, el contenido de todas las aplicaciones, de todos los programas, ¿no? de tecnología digital al final, que siempre he producido afuera, ¿no? En lugar de una producción local también contribuida por las comunidades. Es un tema muy importante, donde hay aperturas importantes a hacer. Bueno, yo tengo una serie de preguntas que puedo iniciar a hacer, que están en nuestra chat. Tenemos muchísimos comentarios, muchas preguntas, así que creo que es un señal que la conversación es muy interesante. Hay una pregunta sobre nuevamente el tema de los idiomas, bueno, que nos pide, pregunta a ustedes, ¿qué opinan del crecimiento de las lenguas europeas que se enseñan en los países del sur global? Claramente esos son los idiomas colonizadores, claramente. ¿Cómo podemos transformar la mentalidad de las personas para apreciar más la diversidad de idiomas? Entonces, esta es la pregunta, especialmente para ustedes, quizá Tania, Cisa, Marco, que trabajan mucho con los idiomas, porque un tema importante, efectivamente, cuando se habla de idioma, de aprendizaje, muchas veces son los mismos padres, la misma familia, ¿no? Que tiene un poco de resistencia en general a pasar a sus idiomas, en lugar quizá de seguir aprendiendo en inglés o en otro idioma. Entonces hay una resistencia que viene de la misma familia también, pensando que sea la mentalidad, algo de como segundo nivel. Entonces, algunos participantes quieren saber qué opinan sobre este tema. ¿Quién quiere iniciar? Marco. Bien, sobre todo con esta última comentario que mencionaba Cecilia, hay una lingüista y activista
en México, y es mije también, se llama Yasnaya Aguilar, y recuerdo, y la voy a citar, cuando dice que hay muchas razones para aprender una lengua, ¿no? Si tienes una pareja de otro país o te quieres ir de viaje o demás, hay muchísimas razones, pero hay una principal para que se deje de hablar o se olvide, y es el tema de este racismo y discriminación que hay. No hay otra opción, es decir, el papá o la mamá no decide no enseñarle, sino hay un sistema que le está diciendo que es un sistema que se burla por hablar una lengua, que se burla, que no le garantiza el acceso a bienes, a servicios por hablar una lengua. Entonces, los papás están formándose, están creciendo, que eso no le quieren enseñar a sus hijos porque les quieren evitar pasar esto. En mi comunidad, por ejemplo, se castigaba, o sea, la misma educación formal, o sea, el maestro castigaba a mis tíos, a mis abuelos por hablar una lengua. Todavía hay lugares donde se golpeaba en las manos a quien hablaba o se les cobraba por cada palabra que se decía en una lengua indígena. Entonces, no es solamente el que un papá o una mamá decida no enseñarles, sino hay todo un sistema que está oprimiendo, que no está permitiendo. Y decía yo que con tristeza sigue habiendo discriminación y racismo. Yo hace poco, por ejemplo, publicaba que hicimos un libro en mi lengua, en Ayoc, entonces yo muy feliz diciéndoles, ¿no? Y logramos hacer un libro de manera colectiva, conseguimos un ilustrador, un revisor, un corrector, y un primer comentario, y esto fue en Twitter, decía el muchacho, pero ¿para qué hacer libros si ni siquiera han de saber leer los indígenas, ¿no? Y es fuerte, y le digo, bueno, yo sí sé leer, y soy indígena, y no solamente eso, leo en mi propia lengua y leo en una lengua ajena a la mía, que es el español. Entonces, solo pongo como ejemplo que esto nos estamos enfrentando aún hoy en día. Entonces, no es como una decisión nada más no enseñarles, sino hay todo un sistema que no nos está permitiendo, ¿no? Creo que, y cerrar nada más, no nos oponemos a aprender español, digo español, inglés, francés, otras lenguas, no nos oponemos, por supuesto que no. Sin embargo, sí hay un tema ahí de poder de algunas lenguas frente a las nuestras. Entonces, creo que podemos conservar la nuestra. Yo conservo la mía, es mi lengua materna, y después aprendí español y trato de aprender otra lengua adicional, ¿no? Entonces, sería Claro, eso. claro. Yo creo que es un tema asociado al derecho a la educación, ¿verdad? Porque la lengua es parte del derecho, la relevancia de eso. Entonces, es un punto muy importante. Quería preguntar algo a Sisa y quizá Víctor puede contribuir. Hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos aumentar la participación de los jóvenes en la comunidad? Porque tal vez no es tan evidente, ¿no? La participación de los jóvenes. A Sisa. ver, ¿cómo podemos hacer para aumentar la participación de los jóvenes? Claramente Jóvenes. trabajando a sí mismo, así como lo había mencionado, trabajando en conjunto con líderes o con líderes de las comunidades, con ONGs, con organizaciones públicas. ¿Para qué? Para que podamos tener educación de calidad. Una vez que la educación sea de calidad con nosotros, yo siempre le he dicho, la educación es la base de muchísimas cosas, ahí podemos tener una participación mucho más activa en sectores públicos, posteriormente en un futuro, no sé, tal vez podremos estar tomando decisiones mucho más importantes. Entonces, creo que lo principal de aquí sería la educación. Entonces, creo que esa es la forma más importante y más, sí, más importante para que todos podamos participar y más que todos los jóvenes, empezando desde los niños. Una educación rica, cultural y una educación sobre todo igualitaria para hombres y para mujeres. Bien. Víctor, ¿tú quieres agregar algo sobre el tema de la participación de los jóvenes? Claro, sí, con gusto. Creo que una parte, y creo que vi un comentario también secundando lo que han comentado Tarsila y Marco, justamente, ¿no? Quizá ahorita específicamente, ¿no? Con el tema del arte textil que se está comercializando en esta cuestión de moda, ¿no? A fin de cuentas, pienso que esto solo es un medio, ¿no? Porque va muchísimo más allá, ¿no? Es una concreción de. Entonces, yo lo que he visto últimamente, o sea, de 2012 para acá,
que es cuando yo he estado como un poco más metido en este tema, cada vez hay más jóvenes, maestros y maestras artesanas jóvenes, ¿no? Que están haciendo sus propios emprendimientos, que se manifiestan muy concreta y muy claramente de que sí soy indígena y estoy muy orgulloso de serlo, y tu forma de pensar no va a hacer que esto cambie en absoluto, ¿no? Entonces, obviamente estamos ahí viendo un tema de reforzar la identidad, ¿no? Y nosotros como externos, uno como pues mestizo, dices, es que, o sea, está increíble, porque entonces yo estoy aprendiendo también. Entonces yo no quiero nada más estar allí como mencionaba Marco, ¿no? Llegar como salvador en absoluto, ¿no? Al contrario, al conocerlo es como de, wow, quiero aprender de ti porque también, o sea, el tema de la lengua, ¿no? O sea, todo un lenguaje te abre la puerta a una forma de ver el mundo, ¿no? A una cosmovisión. Entonces, nosotros tenemos que aprender también de eso. Eh, Maravillado de poder leer el libro de Marco, por ejemplo, y entenderlo. Entonces, creo que esa es la parte, ¿no? Una cuestión de apoyarnos entre nosotros, motivarnos y sobre todo darnos nuestro lugar, ¿no? Porque si bien existe, por ejemplo, en México el artículo 3º de la Constitución que dice que toda la educación es gratuita y todo, pero pues en la práctica no lo es. Entonces, ¿cómo nosotros podemos formular acciones concretas para que esto cambie, para que la realidad y el mundo que estamos construyendo siga cambiando para todos? Gracias, Víctor. Quiero tomar otra pregunta que es interesante por el contexto actual también. Bueno, este participante quiere comentarios sobre los desafíos para las respuestas educativas en situaciones de crisis, particularmente en el caso del desplazamiento forzado que involucra niños, jóvenes y comunidades indígenas también, que en algunas partes de la región se ve y no solamente en América Latina. ¿Qué piensan, qué opinan sobre este tema? ¿Qué respuestas podemos dar a este tipo de situaciones? Quizá Tarsila tiene una mirada muy regional o uno de los otros. Me gustaría que Tania también pudiera ir preparando sus comentarios. Está muy calladita. En primer lugar, quisiera agradecer y felicitar a quienes se esfuerzan mandándonos comentarios por el chat, porque veo que están escuchándonos en el mundo y eso es alentador. O sea, el interés que hay y las preguntas de la misma manera. Yo creo que de aquí tiene que salir algo concreto. Hay una presión social basado en el racismo y en el ejercicio del pequeño o gran poder que oprime a otros conocimientos y otras lenguas y otros sectores sociales que no los consideran válidos. Y eso es lo que tiene que cambiar. Tenemos que hacer que la educación sea antirracista y antidiscriminadora. Y que el que es diferente tiene derecho a afirmar primero su dignidad. Cuando nosotros escuchamos por qué nos dicen, ¿no? ¿Por qué ustedes tanto quieren el reconocimiento de la lengua si los mismos padres no lo quieren? Ya lo explicó claramente nuestro hermano. Porque hay una presión social basada en el racismo que lamentablemente nos hacen pensar, ¿de qué sirve que yo sepa mi lengua y mi cultura si no voy a tener éxito con ello? Y ahí la experiencia de México con las universidades interculturales, que tuvieron en un principio maravilloso, pero los testimonios de los propios jóvenes egresados era que salían de la universidad, pero laboralmente no encontraban trabajo. Entonces, ahí nos obligó a pensar, entonces, ¿cómo debería ser? Y lo único que queda es que justamente levantemos las barreras del prejuicio y del racismo y la discriminación a la lengua propia
y que nuestros padres sepan, como lo sabemos mi generación, que hablar en lengua propia, afirmar lo nuestro, no es motivo de vergüenza. Pero eso, ¿dónde lo hemos aprendido? Saliendo de la comunidad, porque es afuera que sentimos toda la deslegitimación con lo que venimos, ¿no? Salimos con miedo, con inseguridad y temor, y luego tú dices, te creas la caparazón y sigues adelante, porque de lo contrario terminas aplastado. Entonces, y en este caso, por ejemplo, yo sí creo que los estados tienen una gran responsabilidad de reconocer los aportes y la riqueza de la diversidad cultural en los países y no esperar a que la pobreza haga que nuestra gente salga, dejando lo rico que tiene en su región. Porque no hay inversión, no tenemos escuelas apropiadas que nos dignifiquen desde que entramos a aula, no tenemos posibilidad de crecer económicamente desarrollando y transformando los propios recursos que tenemos en la zona, y nos vemos obligados a salir, expulsados por cualquier razón. Cuando hablamos de migrantes, por ejemplo, que ahora es una crisis en todas partes, ¿qué pasa con los niños y las niñas que salen de sus? Si son indígenas, peor todavía en el nuevo medio. Y entonces yo veo que en otras regiones del mundo hay pueblos que años viven como refugiados y cómo tienen que cerrar sus, digamos, sus círculos familiares o de comunidad para seguir manteniéndose en sus propias lenguas y culturas. O sea, es muy duro lo que tienen que enfrentar muchos pueblos y culturas que están en condición de refugiados o constantemente migrando. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, si mínimamente el país receptor o el espacio receptor tiene niñas y niños migrantes indígenas, bueno, ahí perdimos. Perdimos porque no hay un lugar, digamos, en barrio, digamos, en zona urbana, que pueda ser amigable a niños indígenas monolingües que salen de las comunidades o que tienen otros idiomas. Entonces, al que ya es bilingüe, por lo menos la apertura en la educación pública que tienen, ¿no? O sea, es muy duro y complejo. Imagínense cómo tenemos que enfrentarnos a situaciones totalmente no amigables y lo único que nos toca es ser fuertes. Entonces, la nueva generación, es cierto, por ahí también leí el tema de la colonización o la, ¿cómo le llaman ahora? Que nos forman también para ser consumistas, el consumismo. Ahí la tecnología moderna tiene su pro y su contra. Entonces, saber usarlo apropiadamente es otro desafío para la nueva generación, desde las niñas y los niños. Entonces, yo creo que en este diálogo justamente intergeneracional, ¿no? Es interesante y me gustaría escuchar a Tania desde su propia experiencia, cómo la ve, porque nos quejamos. Los jueguitos, el internet, la computadora, puede servir para ser nosotros mismos y proyectarnos desde nosotros, o más bien nos va a convertir más rápido en querer ser lo que vemos en el internet, como generalmente está pasando con nuestras y nuestros jóvenes que salen de las escuelas secundarias. También por eso baja la valoración del propio idioma, porque luego no se tienen oportunidades por el tema del racismo y la discriminación. Si esto desapareciera, yo creo que todos estaríamos más felices en cualquier medio y no tener vergüenza de lo diferente que somos. Tania. Muchas gracias, Tania, por esa introducción.
Yo realmente me encanta escucharte, así que por eso tal vez no estoy participando tanto. Pero hablando de mi experiencia, no tengo todo el conocimiento que tienes, pero sí, hablando de mi experiencia, nosotros, por ejemplo, hicimos un proyecto con World Vision el año pasado yo vengo de La Guajira, que es la zona fronteriza con Venezuela. Entonces allí hay niños indígenas venezolanos y niños indígenas colombianos. Hay guayú. Guayunequi, ajá, de los guayú. Guayú. Ellos hablan en guayunequi, pero hablan en guayunequi diferente los que venían de Venezuela a los que estaban en Colombia. Entonces, nosotros precisamente estábamos enfocados en cómo hacer que la educación fuese incluyente tanto para el niño indígena de un país como para aquel que ingresa de otro país perteneciendo a la misma etnia, pero hablando otra lengua o el idioma de manera diferente. Entonces, nuestra aplicación, en efecto, nuevamente les permitió a ellos continuar a adaptarse al sistema educativo colombiano en su propia lengua, con todas las diferencias de dialecto que tenía el guayunequi venezolano con el guayunequi colombiano. Y eso es como la visión que queremos proyectar, como la tecnología, no el internet. Yo, de hecho, siempre me gusta impulsar la tecnología incluyente. No precisamente hablo del internet porque en efecto genera genera toda esta colonización de conocimiento extranjero en las comunidades. Entonces, no sé si el internet para todos o el internet en cada región sea la solución, pero en efecto la tecnología incluyente sí podría ser la solución. Por eso nosotros creamos esta tecnología que funcionase sin internet también, para que cualquier niño pudiese acceder a conocimiento en su propia lengua, creado para ellos, habilitados por sus propios profesores locales, por organizaciones, universidades locales, y trabajamos con organizaciones internacionales para que se pueda democratizar el acceso a la educación incluyente para cada rincón del mundo. Entonces yo creo que en un futuro Perú le toca por desplazamiento forzado, por querer buscar otras oportunidades, trasladarse a otro país, que el conocimiento lo pueda llevar con ellos a través de nuestra aplicación, que ellos puedan adaptar a la lengua o a la lengua local, que puedan conseguir oportunidades, no solamente de trabajo. Yo creo que no hay empleo, probablemente el empleo es una de las dificultades más grandes que tienen los jóvenes, tanto migrantes como indígenas, pero sí hay trabajo que hacer. Entonces, dándoles acceso a ellos oportunidades de aprendizaje que les permita a ellos crear emprendimiento o crear proyectos de sostenibilidad en sus comunidades, es una solución también para generar empleabilidad. Entonces, no es precisamente cómo hacemos para que ellos busquen empleo y que las empresas, que lo veo muy difícil, se adapten a la lengua o sean incluyentes con los niños indígenas o los jóvenes indígenas que quieran acceder a esos empleos, sino cómo ayudamos a ellos a que se empoderen, generen empleabilidad en sus comunidades ellos mismos, generen proyectos sostenibles que se puedan replicar y que puedan comercializarlos a otras comunidades o a otras empresas, como que ellos generen propuestas económicas que sean adaptadas a ellos y a sus comunidades, a solventar problemáticas que ven sus comunidades. Y todo eso comienza dándoles acceso a la formación, a conocimientos, a cursos que sean adaptados para sus comunidades, que les permitan a ellos generar soluciones. Por eso siempre estamos haciendo alianzas con universidades, organizaciones internacionales que tienen programas para generar soluciones como, no sé, filtros de agua potable, cómo hacer filtros de agua potables para las comunidades de manera manual. Un problema, en La Guajira, por ejemplo, en Colombia, nosotros no tenemos agua potable, la mayoría de las comunidades no tienen acceso a agua potable. Entonces, ¿cómo hacemos que no generar una solución y después intentar comercializarla desde Europa a La Guajira y que todo el mundo pueda acceder a ella porque es un costo gigantesco? Entonces, ¿cómo hacemos para que esos niños o jóvenes puedan crear ellos mismos las soluciones, dándole acceso al conocimiento, para que ellos puedan crear las soluciones mismas, puedan comercializarlas en sus comunidades, puedan venderlas a las empresas, etcétera? Entonces, yo creo que todo, o sea, como la manera en que podemos luchar contra este racismo, que sinceramente creo que va a durar por mucho tiempo, creo que va a estar difícil que se pueda erradicar, es empoderándolos a ellos, dándole acceso al conocimiento y que ellos mismos puedan adaptar las soluciones a sus comunidades, implementarlas y generar empleabilidad en sus comunidades por ellos mismos. Que si les toca trasladarse no sea un problema, si les toca, no sé, si le toca comercializar a otra empresa, el lenguaje no sea un problema, nunca el lenguaje debería ser un problema. Entonces, ¿cómo hacemos que la educación sea adaptada a su lenguaje y les permita a ellos empoderarse para que el lenguaje y la cultura nunca sea el problema?
Muchas gracias, Tania, y muchas gracias a todos. Creo que ya estamos corriendo con el tiempo en este momento. Era tan interesante la conversación que lo estaba un poco perdiendo de vista. Tenemos todavía muchas preguntas y comentarios, pero no creo que tenemos tiempo más, no, para abordar todo. Entonces, seguramente imagino que varios de ustedes van a contactar directamente, ¿no? La persona que están haciendo este comentario, que quieren mucha más información de ustedes. Yo quería preguntar a cada uno de ustedes, en los últimos minutos que tenemos, quizá de resumir con 1 o 2 puntos lo que ustedes, bueno, lo que ustedes piensan salió de esta conversación, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes que piensan que son lo más importante a dejar a todos nosotros de esta conversación? Quizá podemos iniciar con Víctor o Sisa. 1 minutito cada uno, nuevamente. Ok, estaba pensando apenas, pero creo que a fin de cuentas estamos en la misma página. Estamos de acuerdo en que el conocimiento, todo acciones deben venir desde la comunidad y para la comunidad, ¿no? Y quienes somos externos a, quizá debemos estar más en la posición de no llegar a imponer algo, sino llegar y ser un soporte de, porque, bueno, tenemos que convivir en este sistema económico, político, social y a fin de cuentas podemos compartir nuestros conocimientos y eso nos puede llevar a tener un desarrollo más enriquecedor para todos. Sería, sí. Muchas gracias, Víctor. Sí. Sí, ¿Y la próxima, Sisa? Creo sí, que sí, eres sí. tú. Sí, a ver, algo que asimismo creo que podemos rescatar de todo esto, y sí, realmente todo fue muy interesante y gracias también por cada una de sus opiniones. Pienso que asimismo está en nuestras manos seguir aprendiendo, seguir informándonos más y enriquecernos más de la cultura, de las culturas indígenas cada uno de nuestros países, porque yo siempre he dicho, uno no ama lo que no conoce. Entonces, si comenzamos a averiguar más, si comenzamos a conocer más, podemos seguir abrazando las raíces, nuestra cultura y seguir enseñando también a las generaciones que nos están siguiendo. Muchas gracias, Sisa. Muchas gracias por este mensaje. Quizá procedimos con ¿quién quiere ser el próximo? Tania, Marco, Tania. Yo creo que también la clave está en trabajar en equipo. Creo que las comunidades podemos ser más fuertes si trabajamos todos en equipo. Esta es una representación de ello. Creo que hoy pudimos alzar la voz de esta problemática y creo que, bueno, yo sola no la pude haber hecho, sino haciéndolo en equipo, generando diferentes opiniones, perspectivas, incluso de diferentes países. Entonces, trabajar en equipo es la clave y que las organizaciones también puedan fijar su mirada en las soluciones locales, que puedan darnos a nosotros el empoderamiento que necesitamos para hacer que el desarrollo sostenible sea liderado por los jóvenes de las comunidades. Entonces, eso es como mi mensaje. Muy bien, muchas gracias, Tania. Próximo, ¿qué quiere ir, Marco? Sí, bueno, yo nada más cerraría con que en todo momento, pues considerar esta gran diversidad que existe en cuanto a lenguas, a pueblos, a naciones. En la medida que consideremos esto, creo que ya es un gran avance, estar siempre atentos a una escucha horizontal, lo platicábamos hace rato, porque a veces tenemos una buena intención, pero si no logramos escuchar, puede que no resulte lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, tiene que ser con muchísimo respeto también. Y concluiría con algo, nosotros en mi lengua decimos amoca o tokmuk, que significa como unidos, agrupados, y pienso en esta generación de redes que también es sumamente importante, el compartir experiencias, conocer cómo están haciendo otras comunidades, otros pueblos, eso también contribuye muchísimo y espacios como estos nos permiten conocer a otros compañeros y compañeras y la labor que están realizando. Entonces, pues muchas gracias. Claro, muchas gracias, Marco. Y terminamos con Tarsila. Bueno, yo me voy súper enriquecida, con mucha ilusión, porque la nueva generación tiene, ¿no es cierto?,
herramientas y oportunidades de cambiar las cosas, de que salgamos de la exclusión. Y un aspecto importante para mí que se ha repetido es, y lo veo en el chat, se ve como la propia cultura o la propia lengua como una barrera para la educación y para el aprendizaje. Tenemos que cambiar esa idea. Al contrario, yo fui monolingüe hasta los 10 años y me preguntan por qué no hablo tan mal el castellano como otros. Y digo, yo no sé por qué. Y entonces dicen que los que tenemos lengua madre, pues tenemos facilidad para aprender otros idiomas. Entonces ahí ya hay una ventaja. Pero sí tiene que cambiar esa mentalidad en la que se ve a la cultura diferente o al diferente como alguien limitado. Al contrario, y la educación tiene que dar oportunidad a que verdaderamente nosotros también como pueblos y culturas nos proyectemos por generaciones y cada generación a su modo. Yo creo que hay muchos conocimientos que son buenos para compartirlos, pero sí necesitamos ese respeto, ese reconocimiento como lo que somos, el mundo de hoy y las crisis en el mundo y de diversos aspectos es que nos están dando la razón. Hay que escucharnos mutuamente, pero tampoco nosotros podemos ser tan esencialistas como dicen, ¿no? Porque somos parte de este mundo que tenemos que sí saber tomar lo bueno y descartar lo malo. Y ahí es donde estamos todos juntos, ¿ven? Desde diferentes vertientes, diferentes escenarios. Y en el mundo estoy muy feliz de ver que hay tanta gente en el mundo que nos está siguiendo, gracias a UNESCO y sus redes. Bien, muchas gracias, Tercile, muchas gracias a todos ustedes. Creo que esto no necesita más de cerrar, porque creo que las palabras de todos ustedes son las cosas más importantes. Y creo que al final, efectivamente, bueno, este diálogo, esta conversación, una vez más nos muestra cuánto la diversidad cultural, ¿no? O sea, es verdaderamente la mayor fuente de creatividad y de riqueza para la humanidad. Entonces, quiero solamente cerrar con una palabra de Juan Carlos Sánchez Antonio, que dice, cuando el conocimiento se pone al servicio de la vida, se llama sabiduría. Y creo que hoy hemos visto mucha sabiduría de nuestra conversación. Yo quiero agradecer muchísimo a Marco Antonio, a Tarsila, a Víctor, Sisa, a Tania, a los colegas de la UNESCO y de la Oficina del Secretario General para la Juventud, y a todos los participantes que efectivamente vienen de todas las partes del mundo, y seguramente esta va a diventar una comunidad, ¿no?, de diálogo en ese marco, para escucharnos, para comprender. Entonces, muchas gracias nuevamente a todas y a todos. Muchas gracias a usted. Gracias con todos.